Shalom, estamos en una reunión de escritores sobre los eventos de esta última semana con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Tenemos varios temas. Vamos a empezar primero con la violencia creciente en la sociedad árabe en Israel. Desde principios de año, más de 100 de árabes han sido asesinados dentro de la sociedad árabe. La agresión de los árabes hacia los judíos también va en aumento. Las demandas de pago de protección ya no son específicas de las regiones del norte o del sur, sino también en Tel Aviv, Petah Tikva y en todas partes. Al mismo tiempo, hay demandas de desmonte y devolución de terrenos ubicados en el centro del país. Por ejemplo, en las últimas semanas, miles de activistas pro-palestinos llegaron al territorio del kibutz Megiddo, exigiendo que el kibutz fuera devuelto en sus territorios, que según ellos habían sido robados en 1948. Destruyen los campos del kibutz, amenazan a los residentes. Y también, por supuesto, esto afecta a los judíos. ¿Existe una conexión entre esta violencia interna de la sociedad árabe y la creciente agresión y demanda hacia los judíos, doctor Leitman? Yo no estoy muy al tanto, pero ¿hay razón o no hay razón? Lo importante es que se pueda encontrar una razón. Este tipo de asuntos serán y seguirán existiendo, y yo no creo que haya una solución para todo esto. Dudi, tendríamos que diferenciar entre la violencia que pertenece al crimen, como la protección y la violencia entre las personas, o a la ideología, como la demanda de tierra. ¿Qué tipos de violencia tienen una raíz similar? Doctor Leitman, habían territorios que estaban poblados antes de la fundación del Estado de Israel, estaban poblados por árabes, y no se puede decir que no tengan razón al decir esto era mi tierra o lo que sea. Por eso que no habrá otra alternativa más que escuchar años y años sobre este tema, esta demanda de que le devolvamos territorios. Yo no veo una solución a este problema. Sí, eso es justamente lo que quería preguntar. Usted de un principio dice que no ve ninguna solución. Doctor Leitman, si tú haces caso a esto, tendrás que dejar muchos terrenos del país, y eso no va a ayudar de nada igualmente. Así que hagas lo que hagas, no sé, aunque pagues, a que hagas cualquier acto, no ayudará de nada. Vendrá otro y también va a exigir, y eso no tiene fin. Son cosas que nosotros no podemos organizar, no hay cómo. En definitiva, veremos que también de parte de factores internacionales vendrán en demandas hacia nosotros. Cuanto más van desarrollando, evolucionando, van buscando más medios para exigir lo que ellos quieren ser los dueños del territorio aquí. ¿Por qué los árabes luchan tanto con este pedacito de tierra, habiendo tanta tierra? Porque tú no puedes comprar terreno.
y no puedes dejarlo tampoco cuando tienes raíces. Esas cosas no tienen solución. Quizás en el año 48, cuando se quisieron huir de aquí, de estos territorios, quisieron irse a otros países, y los mismos israelíes no les permitieron. Dijeron, quédense con nosotros, y ahora pagamos por eso. Eso es lo que pasa. ¿Qué tenemos que hacer para que finalmente podamos tener nuestro propio hogar nacional sin que estén tratando de morder cada rato parte del territorio? Doctor Lightman, por nuestra política liviana y por ser tan permisivos, y que se les incita a los árabes que puedan exigir. Ellos aprendieron nuestra psicología y saben que hoy en día ya no ayudará nada. De un año al otro será más y más fuerte, y países y otros países del mundo también aceptarán más su lado. Entonces, Israel no tiene lo que hacer por su parte. No hay lo que hacer. No es que tú puedes aquí pagar o cambiar la actitud. Terreno es terreno. Y que sí podemos hacer para cambiar esa hostilidad. Solo si nosotros cambiamos, no devolver territorios que ya se ha hecho, pero si nosotros sí cambiamos y empezamos a tener una actitud, no necesariamente hacia los árabes, sino entre nosotros mismos, según la ley de la naturaleza, con esto eliminamos todos sus argumentos. Solamente así. Si nosotros, los judíos, entre nosotros actuamos en forma positiva, ¿qué hace esto a las leyes de la naturaleza, Dr. Lightman? De esto surgirá de que ellos no van a exigir nada. ¿Por qué? ¿Dónde desaparece esa demanda por el terreno? Desaparece porque nosotros estamos cumpliendo la ley más superior. Y entonces la ley de la naturaleza actuará y dejaremos de escuchar todas esas demandas. Volviendo al inicio, ¿qué pasa con la violencia dentro de los árabes entre sí? ¿Eso tiene que ver con los judíos? No tanto. Hay una relación, dice Dr. Lightman, pero no es algo directo. Eso ellos siempre lo tienen en su interior. Yo creo que en las ciudades y en los grandes asentamientos árabes siempre ocurren estas cosas. Utilizan la fuerza. ¿Eso es algo que se puede cambiar? No, eso también depende de cuánto nosotros actuemos según la naturaleza que la providencia superior nos lo exige. Gracias. Pasamos al próximo tema. Los americanos investigan a Israel.
Norma, gracias. Tom Naide es el embajador saliente judío de la administración Biden en Israel. Firmó una controvertida subvención de $1 millón para financiar organizaciones que, según los críticos, están diseñadas para deslegitimar a Israel, con afirmaciones de que Israel maltrata sistemáticamente a los árabes palestinos y roba sus tierras. La iniciativa provocó una investigación del Congreso el año pasado. Un senador de Texas y otros 11 legisladores presionaron al Departamento de Estado el año pasado para cancelar el plan porque fomentaría al movimiento BDS, el movimiento de boicot contra Israel. ¿Tienen los americanos el interés de debilitar a Israel? Doctor Lehman, yo no estoy muy enterado de estas relaciones, pero a mí me da la impresión de que para los americanos es más fácil volcarse hacia los árabes, países árabes, o incluso los árabes palestinos, trabajando con los propios israelíes. Con los israelíes ellos tienen más dificultad de conectarse, mientras que con los árabes es otra cosa. Entonces los americanos prefieren donde pueden presionar a Israel, y eso ellos creen que les va a facilitar el dominar la situación. Pero de verdad no hay lo que hacer con este tema. Como ya dijimos hace unos minutos, este tema no se puede solucionar sino que Israel cumpla su destino, su propósito real, y solo entonces todo lo demás se estabilizará. Entonces, ¿no hay aquí un propósito directo de debilitarnos? A mí no me parece, dice el doctor Leitman. Ellos no ganan nada con esto. Es mejor ver a Israel como un socio en la zona. Eso es claro que es más fácil que estar en relación con un país que es Israel, o estar con varios que son tan diferentes entre los países árabes, pero de una cosa o la otra así actúan. Pero ¿por qué tratar así a un socio? Eso es lo más leve que ellos consideran. Incluso los propios diplomáticos israelíes, si quieren presentarse y tener crédito, les conviene más ir contra Israel. ¿Por qué? Doctor Leitman, porque van a recibir más aceptación prácticamente del resto de la mayoría de los países. No los van a culpar, no les van a echar en cara nada. ¿Qué gana Estados Unidos con esto? Se trata de política. ¿Qué se puede hacer? En esta política, cada uno piensa cómo puede
aprovechar los años que tiene de administración y listo. No importa qué piensa por sí mismo, sino qué le conviene. ¿No se puede decir que es un antisemitismo? Doctor Leinman, no siempre creo que se trate de antisemitismo. Es que de esa forma nosotros queremos los israelíes creer. Pero es simplemente una cuestión de conveniencia, de comodidad, de menos problemas. ¿Qué piensa usted de que justamente un embajador judío firme una iniciativa contra el Estado de Israel? Eso es natural, siempre fue así, dice el doctor Eichmann. Y así será también en un futuro. No lo sorprende, no para nada. Por lo contrario. ¿Cómo entenderemos que el buen destino depende solo de nosotros? También continuando lo que usted le respondió a Dudi al principio con el tema árabe. Doctor Eichmann, no lo podemos entender. Si queremos entender estas cosas, tenemos que escuchar lo que nos dicen los sabios de la Kabbalah. Y ellos nos dicen que si cambiamos nosotros, con eso cambiamos al mundo. No tenemos ninguna otra forma, ningún otro método con el que podamos influir a las personas israelíes, no israelíes, sino invirtiendo la actitud que tenemos entre nosotros. Gracias, doctor Eichmann. Pasemos al próximo tema, las élites de Europa y los ciudadanos en las urnas. Adelante, Jaime. Shalom, doctor Eichmann. No solo en Israel, a raíz de la tensión social en Israel, un artículo de un profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Hebrea, comparando con la situación en Europa, descubrió que el fenómeno de las élites que intentan fortalecer su poder no es exclusivo de Israel. Hay todo tipo de organismos tratando de apropiarse del control: jueces, funcionarios gubernamentales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, bancos centrales, foros internacionales. En la mayoría de los casos, como en el nuestro, los tribunales están a la vanguardia del apoyo en esta lucha, que en última instancia es una lucha para limitar la democracia, incluso cuando se lleva a cabo supuestamente en su nombre, y es así dice el conferenciante. El ejemplo más llamativo de esta tendencia es la Unión Europea, que pretende eludir los mecanismos democráticos de toma de decisiones de los países de la Unión Europea. Así, las instituciones con más poder político en la Unión, la Comisión Europea, el Banco Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, no son elegidas por los ciudadanos, por el público, sino por los gobiernos. Y la única institución elegida por los ciudadanos es el Parlamento Europeo, y no se le permite legislar, sino solo aprobar o rechazar leyes que produce la Comisión. Entonces sabemos que la Unión Europea existe desde hace más de 30 años. ¿Es entonces la democracia solo una palabra para adormecer las masas, cuando en realidad los que gobiernan Europa son las mismas élites? Doctor Eichmann, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué pueden hacer si no? Tienen que mantener el dominio, y es por eso que actúan así, así todos lo entienden. Aquí no hay lo que hacer. ¿A quién le das este dominio? A organizaciones que quizás puedan ser peores. Pero en el momento, dice Jaime, hay organizaciones que dominan. Lo que usted dice es que hay una lucha entre organizaciones, ¿sí? El tema es
es que el debate también en Israel, y no solamente, es si vivimos en una sociedad democrática o que la democracia es una palabra que no tiene realmente significado. Yo creo que tú tienes razón esta vez, que no es democracia. ¿Qué democracia? ¿Dónde ves tú democracia? En ningún lugar, en ningún país, no se puede ver nada que tenga que ver con la democracia. Cada uno que cree que puede tener alguna palabra que se ha escuchado, entonces hace como que es democrático, pero todos sabemos que es todo ficticio. Jaime, quiero preguntar desde una perspectiva más amplia. Esto es el tema de los derechos del individuo, también con relación a lo que influye en su vida. Esto es algo que ha sido desarrollado hace muchos años, empezó en Inglaterra y luego siguió en Francia y llegó al punto en que la democracia se convirtió en un valor sagrado que la persona que vive en una democracia siente que tiene opinión, que se toma en cuenta al individuo. Y ahora, justamente, que esta lucha se ha convertido en algo extremo incluso. Da la impresión que es todo máscaras. Sí, por supuesto, dice el doctor Leitman. Nunca hubo democracia, incluso hubo. Verdaderamente, a mí me parece que hubo democracia hace miles de años en las primeras generaciones. Pero entonces también, dice Jaime, era de civiles que el 90% de ellos eran esclavos, incluso antes. No hay democracia y no puede haberla. No existe método que pueda mantener la independencia de cada uno y una relación entre ellos positiva. Ningún método de los que conocemos no ha logrado hacerlo. Jaime, entonces, ¿por qué se ha convertido tan importante para nosotros sentir que estamos viviendo en un régimen democrático? Doctor Leitman, porque según nuestra percepción, no hay algo más bonito, por lo menos en apariencia, en un diálogo. Usted sabe, dice Jaime, digamos en las monarquías no era tan terrible, habían buenos reyes. Hubo también reyes que no eran muy buenos, pero también hubo quienes los eran buenos. Y en China tampoco no se vive tan mal, y en Rusia, depende dónde, pero no es tan terrible. Mónaco, que es una monarquía hasta el día de hoy, no es una democracia, pero es el país más rico, casi, y viven todos como reyes. Entonces, ¿por qué se cree que solamente la democracia es el método, doctor Leitman? Porque todos quieren jugar de que son demócratas y actuar democracia, es decir, el gobierno del pueblo, que puede ser más importante que eso. Sí, eso es lo que me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué es importante que los gobernantes se presenten como demócratas?
¿Qué le importa a la gente que piense? Porque ellos se tienen que referirse, ocuparse como un buen rey de sus ciudadanos. ¿Les importa a los gobernantes qué van a pensar de ellos? Sí, claro que sí. Eso les da el respeto, el honor, el buen nombre en el mundo. Si la democracia, como dijo Churchill, que este método es la menos peor entre todos los métodos peores, a su parecer, ¿cuál sería el mejor método de gobierno para mantener un pueblo que esté contento en la forma de vida? Dr. Lightman, a mi parecer, es que el pueblo y el país aceptan la fuerza superior, porque en realidad no hay ninguna duda de que es esa la fuerza que domina realmente. Y si nosotros nos unimos a ese dominio, entonces estamos en el camino correcto. ¿Y qué es eso? ¿Que todos sean religiosos? No. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde los más pequeños a los más grandes. Ama a tu prójimo como a ti mismo es muy bonito, dice Jaime, pero ¿por qué es esto providencia superior? Dr. Lightman, porque esa es la dirección de ese tipo de fuerza que nos gobierna. Se trata de una fuerza de amor al prójimo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué gobernador? ¿Cuál tiene que ser en la sociedad que existe hoy? No en una sociedad utópica del ama a tu prójimo como a ti mismo. Dr. Eitman, todo depende de la educación. Nosotros tenemos que empezar en todos los sitios del mundo un proceso educativo en el que vemos que solamente la actitud positiva entre las personas nos puede dar una estructura correcta. ¿Quién es hoy en día alguien digno de ser gobernante? No de las personas que viven en un nombre, pero si usted tendría que hacerlo, ¿quién tendría que ser? Una persona, Dr. Lightman dice, que tiene esa educación ya inculcada del amor al prójimo, que ayuden unos a otros. Esas condiciones tiene que tener. Hoy por hoy, dice Jaime, no existe alguien así que haya recibido esa educación. Entonces, desde este estado en el que nos encontramos, ¿cuáles serían las cosas que un gobernador hoy en día puede promover al mundo hacia eso que usted ofrece? ¿Cómo puede saber qué tiene que hacer? No tenemos. Si le decimos lo que usted dice, ¿qué piensa usted que él tendría que hacer? Dr. Lightman tiene que formar un país de cero. De a poco introducir en la sociedad las leyes del amor al prójimo. Es decir, Jaime, lo que hoy un gobernador tiene que hacer es empezar a introducir en las leyes de la sociedad leyes del amor al prójimo. Ese es el proceso educativo que usted se refiere. Sí. Muchas gracias. Nuestro otro próximo tema, llamado a la desobediencia civil en Israel. Shelley. Esta semana los líderes de la protesta salieron y llamaron por
boca abierta a los ciudadanos de Israel a un levantamiento civil, es decir, actos de rechazo, evitar el servicio militar, evitar pagar impuestos, hacer huelgas generales, manifestaciones, quemar neumáticos, bloquear carreteras. Este motín ya comenzó con el comienzo de la protesta que hay en Israel. Existe la sensación de que la nación de Israel está frente a un abismo. ¿Es esto estamos pasando algún límite? ¿Así? Sí, estamos pasando los límites y es muy peligroso y no se debe permitir que esto continúe, porque eso no puede pasar cuando existe un país. Por supuesto que hay muchas fuerzas internas y externas que los van a apoyar por diferentes razones, con la esperanza de que todo el Estado caiga. ¿Hacia dónde? ¿Qué daños puede producir un levantamiento de este tipo, doctor Lightman? Que el país acabará, que cada uno tomará unas cuantas maletas, creo que hoy se pueden dos, ¿no? Y cada uno se vaya a cualquier lado, si es que va a haber lugares que nos van a recibir. Se sabe, dice Sheli, que en la protesta están involucradas fuerzas y hay fondos extranjeros que tienden a borrar el carácter judío del Estado de Israel. Desafortunadamente, mucha gente no es consciente de esto. No saben cuáles son las fuerzas que las respaldan, doctor Lightman. Sí, pero los que están a la cabeza, ellos lo saben muy bien cómo manipular a las masas. Y por eso esto va cada vez empeorando. ¿Por qué el Creador pinta tales situaciones en Israel? Sabemos que aquí hay algo más elevado. ¿Qué quiere conseguir? Dr. Lightman quiere conseguir el cambio en nosotros, que nosotros entendamos que solo si tenemos una buena relación entre nosotros, nos alejamos del quebrantamiento total del pueblo y de la nación, podemos salvarnos de un fin. ¿Cómo en este estado, habiendo fuerzas tan grandes a la incitación, que incitan a la revuelta popular, ¿cómo se puede hacer? Hay que llegar a la ruptura total para que se empiecen a preguntar en la calle. Yo creo, dice el Dr. Lightman, que lo único que puede ocurrir es que un grupo de escritores de Bnei Baruch empiecen a promulgar la información correcta, porque si no, llegaremos a un estado en el que desmantelaremos el país. ¿Usted lo ve como algo posible? ¿Sí? ¿Puede pasar esto? Sí. ¿Y si el país se desintegra, qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿No existirá? ¿En realidad no lo hay ya? Tenemos que entender que el judío es quien cumple una unidad, una unificación en su grupo en relación al Creador. Y entonces ese grupo se llama Am Israel, pueblo de Israel. Y así se refieren a esa fuerza superior, pero si no existe esa relación, entonces no existe el pueblo de Israel. Generalmente, dice Shelley, si yo entiendo correctamente, los golpes llegan cuando hay una madurez, cuando hay herramientas para poder analizar el golpe. En el pueblo de Israel hay una madurez para poder entender su estado, o como un niño ahora que le tiran encima martillos
y van como el flautista de Amelín y no tiene ninguna noción y no sabe de lo que le está pasando, ¿no es cierto? No hay con quién ir, sino que nosotros tenemos que formar una asociación, un partido que pueda atraer al pueblo de Israel hacia el camino correcto, según las fuentes, según el propósito del desarrollo del pueblo de Israel. Jaime, ¿quieres preguntar algo? Sí. Hablando de las fuentes, Bala Sulam escribe en esa generación en la paz en el mundo sobre los destructores y los constructores, y dice que los destructores son los que tienen una ideología y están dispuestos a ir hasta el final, aunque al final termina en la destrucción. Y los constructores tienen miedo de que se termine todo y son muy cautelosos, y cuando hoy vemos tal cosa, los destructores que están dispuestos a hacer cualquier manipulación con la sola opción de estar a la cabeza. Y esto lleva a la destrucción, como usted lo menciona. Entonces, ¿cómo llevar a estos destructores a comprender que tienen que formar un pueblo que está conectado por encima de todas las diferencias? Nadie está de acuerdo con eso. No religiosos, no seculares, no de izquierda, no derecha. Nadie está de acuerdo y nadie va a empezar a cambiar, a mover las cartas de otra forma. Yo no veo que hay hoy en día una fuerza que pueda realizar esto. No lo veo en el gobierno, no lo veo en ningún partido político. Usted dijo antes que hay un grupo de escritores que tiene que contarle al mundo qué tenemos que hacer. Incluso eso no quieren hacer, contar con todas las fuerzas lo que hay que hacer. Si este grupo de escritores informa al mundo, o sea, Bnei Baruch informa al mundo y el mundo no quiere escuchar, ¿cómo se puede hacer una corrección? ¿No lo habrá? Hasta que cada uno tome sus 2 valijas, nos vayamos. Si hay a dónde. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No lo hay? Por ahora hay que pensar hacia dónde irnos. Sheli, ¿quieres continuar tú? Sí, una pregunta. Empezamos esto con el tema de la llamada a la revuelta. Cuando esto viene de parte de la izquierda y hay como se acepta que estas cosas sean dichas respecto a lo que dijo Jaime de los destructores y los constructores. ¿Por qué la derecha es tan tranquila, recibe muchas cosas con subyugados? Eso es así ya de mucho tiempo. Esto viene de antes del evento de Altalena, pero ¿por qué la mayoría del pueblo es derechista y es tradicionalista? Entonces, ¿por qué es tan débil? Yo creo que eso se relaciona con la historia.
pero vemos que en cada generación la derecha es más débil y la izquierda siempre encuentra justificación y fuerza y puede atraer a la población, al país, hacer ruido, manifestar, presentarse de una forma que no se puede acallar. Así es. ¿Usted cree que la derecha tiene que ser más asertivo, más activo, más decisivo? Eso es un gran trabajo que yo no sé si es posible hacerlo, pero puede ser que sea posible y se necesita. Esto puede salvar al pueblo, sí. El pueblo, al país, todo lo que hemos hecho. Última pregunta, ¿cómo tiene que referirse el gobierno a esta ruptura? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué es un gobierno? Tampoco no hay un gobierno. También es un club de amigos donde hay todo tipo de cálculos internos. Yo realmente no sé, no me relaciono con eso y no tengo lo que decir al respecto, pero prefiero la derecha a la izquierda en mis ideas. ¿Por qué? Porque es menos burocrático, está todo, pero se manifiesta menos, está más cerca a la verdad que el otro lado. Gracias. Dudi, no entendí mucho su respuesta. ¿O que tenemos la posibilidad de tomarnos el camino con nuestras valijas o qué? No hay. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Quieres quedarte? Quédate en Israel. Si no quieres quedarte, entonces tendrás que dejar esta tierra y moverte a otro lado. Hay algunos lugares donde uno puede ir. Si yo me quedo, ¿se puede hacer un cambio en esta tierra? No. Seguro que vendrán los vecinos árabes y te dirán, si no te vas de aquí ahora, mañana no te soportamos más. Sabemos que la conexión entre los judíos puede haber un cambio, ¿es así? Sí, si logras hacerlo. Entonces suena que también dentro de la conexión usted tampoco cree que puede ocurrir, que hay que pasar un golpe para que podamos escuchar. Bala Sulam habla de golpes tan fuertes que tendremos que pasar para que aceptemos y optemos por la conexión. No es de hoy para mañana. Habla de épocas bastante prolongadas, de hambre, de todo un poco, que tendremos que pasar para entender con profundidad el hecho de que no podremos existir de ninguna otra forma, sino dejando renunciando uno al otro.
En la próxima década, ¿usted ve un desmoronamiento? Sí. ¿Usted no ve un estado en el que empecemos a tener una conexión, pero partiendo de qué? No importa, un punto de inflexión que el pueblo pueda cambiar. No, eso no va a pasar. Yo no veo que el pueblo se convenza, vea una nueva visión, aunque haya una información de dónde venga. Digamos que ponemos todas nuestras fuerzas, nuestros fondos, todos nuestros... No, tú tienes que trabajar con las fuerzas de la naturaleza, con una publicidad muy especial de que tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Por qué llegamos a este estado que no hay quien escuche? Yo pienso que es algo bueno, que justamente de esta forma podemos ahora hablar sobre la verdad y en la medida que podamos y estemos dispuestos a cambiar la situación de otra forma, nos vamos a dispersar. La situación hoy en día en Israel es algo que es parte del desarrollo que he esperado o es por parte de que no hacemos lo que tenemos que hacer, doctor Eichmann. Es por una evolución que no estamos en ella debidamente, entonces todo se da vuelta. ¿Dónde está nuestra intervención en este proceso natural? Ahora, sí, hoy en día. Ahora es porque no estamos actuando correctamente, no estamos actuando. Preferimos continuar y que pase lo que pase. Hay un proceso natural en el que no estamos actuando correctamente. Eso es parte del crecimiento. No, no tiene por qué ser así. Dime dónde Bala Sulam dice eso. Podemos avanzar de otra forma. Si realmente ansiáramos explicar al pueblo cuál es un buen futuro. Entonces, ¿dónde empieza el cambio, la intervención en el proceso que puede llevar a ese cambio? Doctor Eichmann, en nuestra organización, yo no escucho que hayan otras organizaciones, quizás yo no conozco. Pero a pesar de que estudian y aprenden todos estos mismos materiales que aprendemos nosotros, pero yo no veo que eso los despierte. Y en nuestra organización, ¿qué puede traer un cambio? No veo que eso pase. Es un estudio más aplicado o difundir más o qué. ¿Dónde estaría la intervención más cualitativa? No sé. Tú me preguntas que no tengo respuestas. Tampoco veo quién pueda realizarlo. ¿Realizar qué cosa? ¿Qué quisiera usted que ocurriera y quién puede hacerlo? Nosotros necesitamos de un grupo que pueda publicar al pueblo de Israel al pueblo su destino
y que puedan aceptarlo. Un grupo que explica el propósito del desarrollo del pueblo de Israel y del mundo. Es un grupo expuesto que actúa, sí, que es ideológico, etc. Norma, el tema de que somos hermanos y la conexión hoy en día se toma de forma cínica, ¿verdad? Porque vemos que según todas las evoluciones no es algo real, y quien habla de eso es así como una jardinera de infantes que quiere llevar a los niños a que se porten bien, o que no entiende dónde está viviendo, dónde está parado. Pero si esa es la solución, entonces ¿qué se puede hacer? No hablar, ser más sabio, que quizás otros también piensan lo mismo, pero no se pueden publicar ante todos, porque si no pueden reírse de uno y tratar de eliminarlo. No es como un goteo para que haya una comprensión constructiva. Yo no creo. De verdad, yo no siento que yo tenga las fuerzas para estas cosas. Última pregunta. Entonces, si queremos transmitir el mensaje en forma optimista, ¿dónde pueden encontrar ese envoltorio optimista? ¿Dónde? El mismo Baal HaSulam, mira lo que escribe: guerra, la Tercera Guerra Mundial, Cuarta Guerra Mundial, que se comen unos a otros, como dice, que las propias mujeres destruyen a sus propios hijos. Si hablamos de cambios, pero ni siquiera con esos cambios. Es difícil hablar de esto. Yo soy idealista, pero práctico. Y por eso no creo que tengamos ahora ni tiempo ni lugar para salir al público en general. Como tuvimos un periodo que teníamos rondas públicas, eso no ayudará hoy en día, no. Eso es bonito hacer. También hay organizaciones que actúan, también entre judíos y árabes, etcétera, pero nadie lo toma en serio. Entonces, ¿qué es lo práctico hoy en día? No lo sé. Yo creo que ustedes, no sé, necesitan otras personas en su grupo que nos ayude a ver las cosas de otra forma. Gracias, doctor Eichmann. Suerte. Gracias.